En 2017 se estrenó un film canadiense llamado Drone, una historia protagonizada por Sean Bean y Patrick Sabongi bajo la dirección de Jason Bourke. Es la historia de un empresario pakistaní que encuentra a un contratista privado que trabaja para la CIA como operador de drones. En este thriller, Himesh Shaw culpa a Neil Westing de haber asesinado a su esposa e hija, que fueron víctimas colaterales en una operación encubierta para asesinar a un alto dirigente de un grupo terrorista utilizando un dron. Es que el uso de este tipo de tecnologías convirtió ya en una de las principales estrategias en la guerra contra el terrorismo en el mundo. El uso de las naves no tripuladas y que además son prácticamente indetectables para los radares, tienen una enorme precisión. Por eso son armas estratégicas, pero pueden tener muchas fallas, como lo denuncia la película. En años recientes hemos visto el uso de drones menos sofisticados en otras guerras como las que protagonizan Rusia y Ucrania, o el caso reciente de drones, de esos que podemos comprar en cualquier tienda y que utilizan los grupos criminales en nuestro país para atacar a policías y militares. Este ha sido el uso perverso de la tecnología, que además de usarse en labores de seguridad e inteligencia, también sirven para el entretenimiento, para el cine, para hacer coberturas periodísticas diferentes. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expedientes, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla, donde hacemos periodismo útil. Hoy vamos a hablar de los drones, su uso eficiente, los riesgos a la seguridad y de cómo deben regularse. Así que te invito a que te quedes. Vamos al reportaje de la semana. Son imágenes de Veracruz, un dron que detecta plagas, llega a zonas difíciles, aplica insecticidas y fertilizantes. Una revolución aérea que transforma múltiples industrias. En 2024, el mercado de drones en México superó los $400 millones y se espera que supere los 1,000 millones en 2030. Su adopción crece rápidamente en construcción, para monitorear proyectos, y en el campo, donde dispersan semillas o transportan hasta 100 kilos a 70 kilómetros por hora. También tienen aplicaciones militares, logísticas y de entretenimiento. La primera academia especializada confirma que la mayoría de los pilotos se certifica para la industria. Cerca de un 75% de las personas que vienen son para un uso profesional y un 25% de las personas es para un uso recreativo. Pero esta expansión también tiene un lado oscuro, el crimen organizado. Estas son imágenes de Michoacán, un presunto ataque de Cárteles Unidos al Cártel Jalisco en agosto. Aunque el gobierno ha registrado 6,636 drones, se desconoce cuántos operan realmente. Con precios de 500 a 5,000 pesos, incluso los modelos básicos caen fácilmente en manos de grupos criminales que los usan para vigilancia, transporte de droga y ataques con explosivos. Los drones es el futuro con el cual vamos a tener que convivir. Lo que nunca anticipamos es que también es el futuro con el cual tenemos que pelear. Existen regulaciones: registrar los drones mayores a 250 gramos, contar con permisos de piloto y no volar a más de 122 metros de altura, ni en zonas sensibles como aeropuertos o bases militares. La amenaza es tal que en 2023 se reformó el Código Penal para castigar con hasta 40 años de prisión el uso ilícito de drones. Sin embargo, aún no hay leyes claras contra el espionaje civil. La legislación hoy está más pensada para operadores civiles. El gran pendiente que hoy tenemos es el marco legal que equilibre seguridad y respeto con privacidad ciudadana. Mega Noticias, Abel Martínez. Y el uso de drones por parte precisamente de los grupos criminales ha ido en aumento, y desde los años ya de la pandemia por COVID-19, las propias fuerzas federales reconocen esta realidad, pero no hay certeza de las acciones que deben de tomar para poder reducir los riesgos. Así se sufre un ataque con explosivos lanzados desde drones, una escalada en el nivel de violencia en México, los drones del narco. En 2017 se detectó el primero con explosivos en Guanajuato. Lo que parecía solo una amenaza, hoy es una dura realidad. Espían, transportan droga y lanzan explosivos. Hay un cártel, Jalisco Nueva Generación, que se ha destacado por adoptar este tipo de nuevas tecnologías hacia cárteles rivales, y lo más preocupante,
hacia los soldados. Entre 2020 y 2023 se registraron 650 ataques contra fuerzas de seguridad. En 2020 apenas fueron 5, pero desde 2021 se cuentan por cientos. Michoacán es el epicentro, con más de 1,400 drones decomisados entre 2020 y 2024, seguido de Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. En 2024, la Sedena reconoció el uso de drones entre cárteles y contra militares. Ese año se reportaron 1,600 ataques con explosivos contra fuerzas de seguridad. En Michoacán es donde hemos tenido y donde nuestro personal ha sufrido lesiones, inclusive han fallecido. La alerta también llegó desde Estados Unidos. Entre 2022 y 2025 detectaron más de 155,000 drones cruzando desde México, algunos de vigilancia, otros cargados con droga. Warring cartel functions have attacked one another using drone-delivered explosives. And it's only a matter of time before Americans or law enforcement are targeted in the border region. La Secretaría de la Defensa creó el Escuadrón 601 y destinó 1,600 millones de pesos para equipar 6 regiones militares con sistemas antidrones, mientras que estados como Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Ciudad de México formaron sus propios escuadrones, pero ya se están quedando atrás porque ahora ya hay drones que ni siquiera utilizan un control remoto para funcionar, o están automatizados o que lo que utilizan es fibra óptica, lo blinda de ese equipamiento antidrones. Mega Noticias, Abel Martínez. Los drones de guerra que Estados Unidos utilizó, por ejemplo, en Afganistán, hoy sobrevuelan el cielo mexicano. La lucha contra el fentanilo desató una nueva tensión entre Washington y el gobierno de México. Una guerra silenciosa donde esta tecnología militar apunta cada vez más cerca. Es el poderoso dron de guerra estadounidense, capaz de vigilar y atacar con precisión, protagonista en la guerra contra el fentanilo, lucha que tiene a México y a Estados Unidos en tensión constante. Por un lado, Trump intensificó la ofensiva. The Mexican authorities are petrified because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Por el otro, Sheinbaum defiende la soberanía. ¿Qué pedimos en general? Colaboración, coordinación. La tensión aumentó al designar a los cárteles como terroristas, abriendo la puerta a operaciones militares extranjeras. Sheinbaum advirtió que la designación no debe justificar una intervención y pidió cooperación. Pero la estrategia es clara. The Washington Post aseguró que la DEA propuso aniquilar con drones a líderes criminales sin permiso de México. Trump lo rechazó, pero la idea sigue vigente. Estados Unidos no deja de alertar el peligro. If Congress fails to act on the threat of drones, the consequences will not be theoretical. They will be measured in lives lost, drugs delivered, and horrific attacks perpetuated against our nation. El momento más crítico fue en agosto, cuando un periodista de Fox News afirmó que la CIA sobrevolaba México. Sheinbaum lo negó, pero días después un dron militar ingresó al Estado de México. El gobierno dijo que fue autorizado, aunque expertos consideran que fue un acto deliberado de la Casa Blanca. No tenemos control sobre nuestro espacio aéreo, ni en los drones de la criminalidad organizada, ni en las aeronaves de reconocimiento militar que están ingresando a los estadounidenses, y fingir que esto es un acuerdo es ingenuo. Pese al discurso mexicano, Washington avanza. Los cárteles son terroristas, drones militares vuelan México y los ataques serían inminentes. Que hay un riesgo de que pase algún percance de esa naturaleza en algún momento de 2025, porque los estadounidenses son una sociedad de consumo y necesitan ver esos ataques en televisión. Mega Noticias, Abel Martínez. Los vemos como armas, como instrumentos de espionaje, aunque tienen muchos usos, y justamente derivado de esta investigación, le doy la bienvenida aquí al Foro de Expedientes MN a mi querido compañero, colega Abel Martínez. Mi querido Abel, tú estuviste Andrés, muy metido en este tema. ¿Cómo llegaste a esta conclusión, a esta investigación que acabamos de ver ahorita en estas 3 piezas? Claro, lo más importante, Andrés, es que desde hace mucho tiempo hemos estado conviviendo ya con los drones. Por el tema de recreación, por el tema de conseguir imágenes en lugares donde no se puede acceder físicamente. En fin, México ya estaba lleno de drones. Sin embargo, ese era el punto de partida. Lo que encontramos, Andrés, es que sin duda
está creciendo mucho la venta y el uso de estos aparatos. Los tenemos principalmente para la seguridad, muchas corporaciones de seguridad ya los están usando, el tema de la construcción, el tema de la agricultura, incluso el entretenimiento. En este caso nosotros somos periodistas, pero también hay empresas de entretenimiento y de recreación que están generando imágenes a través de los drones. Eso es muy positivo. Imagínate, el mercado de 2025 a 2030 se va a duplicar 2, 3 veces y no va a tener un tema. Entonces, es un tema interesante. No, bueno, digo, yo recuerdo como periodista en televisión, no estaba yo en Mega, pero estaba en otra televisora, que usábamos los drones para la cobertura, por ejemplo, de los sismos de 2017, ya estando aquí en Mega Noticias, en la cobertura que hicimos en Acapulco, ¿no? Entonces, sí son una herramienta importante este tema de, para trazar una carretera, usar un dron para eso. Pero tú hablabas en este reportaje, Abel, de que hay regulación, pero esa regulación no se está cumpliendo. Y lo más importante es que parte de un registro, de que todos los drones que tienen ciertas características tienen que registrarse, incluso el piloto. Pero eso no está pasando. El último registro público que tenemos de nuestro país nos habla que hay 6,000 drones registrados. Una cifra muy pequeña con respecto a todo lo que estamos viendo. Y si nos vamos a datos oficiales, el gobierno de los Estados Unidos afirma que en 2, 3 años, 155,000 drones cruzaron de manera ilegal la frontera. Sí, a lo mejor puede ser un solo dron, pero hizo 155,000 vuelos transnacionales. ¿Y cómo lo explicas? O sea, el asunto no es que lo detecte la CIA, el asunto es dónde está la Aeronáutica Civil de México, que no se da cuenta quién está volando drones más allá de la frontera, o este tema también de la privacidad en las unidades habitacionales, en las colonias, de vecinos que están volando sus drones y otros vecinos que se quejan porque pues, están invadiendo su privacidad, ¿no? Claro, muy importante. Y sí decías de la regulación, hay que fortalecerla. Actualmente tenemos una norma oficial que nos da lineamientos, que nos da algunos puntos relevantes, pero no tenemos una regulación a fondo. Quizá esa sea la mejor manera de hacerlo o no, pero sí hay que estudiar otros modelos para eventualmente ir mejorando esta regulación y el control que pueda tener un Estado, un gobierno para este tema de los drones. Dentro de eso también entra la legislación para resguardar los datos personales y la privacidad. ¿Cómo puede ser que los criminales estén observando desde un dron lo que está pasando en tu vivienda y así generar inteligencia para el momento en que van a generar un asalto, un robo a casa habitación? Eso es muy grave y no lo está atendiendo la autoridad. No, inclusive para ver los movimientos de las propias fuerzas policiales, ¿no? O sea, ese es un tema importante, Abel, que es el de cómo están utilizando los criminales a los drones como armas en contra de la policía, con las bombas, pero también con esa labor de inteligencia, porque lo que vemos normalmente, Abel, es que tiran un explosivo desde un dron, o el dron viene cargado y lo estrellan contra una patrulla o contra una instalación policial. Pero para que eso llegue a suceder, primero hicieron esa labor de inteligencia con los drones. Sí, por supuesto. Ya que entramos al tema criminal, pues la labor principal tiene que ser la vigilancia y después, desafortunadamente, la confrontación entre grupos rivales. Y eso está documentado no de hace 1 año o 2 años, prácticamente desde el comienzo de esta llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, y la autoridad no lo ha podido pues reducir, contener. Constantemente estamos reportando este tipo de ataques. Drones los consiguen, los compran en internet, los importan, en fin, como sea, pero ahí están y están generando violencia en el país. Pues mi querido Abel, como siempre, un placer recibirte aquí en Expediente Semeni, que nos platiques tus investigaciones, porque además son muy ilustrativas y ya sabes que el foro es tuyo, Andrés, y me lo prestas para hacer mi programa. Es de todos. ¿No? Pero bueno, vamos a ir rápidamente a los cuentos 50, porque cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50 y vámonos rápidamente al número 1. Existen regulaciones, ya nos lo acaba de decir Abel. Drones mayores de 250 gramos se tienen que registrar. Deben de contar con permisos para el piloto, no volar arriba de 122 metros de altura, no volar sobre aeropuertos, cosas así. Bueno, eso dice la ley. ¿Pero qué crees? Pues que el gobierno federal ni siquiera tiene un registro claro de cuántos drones hay, dónde están, y eso se puede vender en cualquier lugar, y tampoco van y preguntan en dónde se venden, a quién le venden esos drones. Claro, los criminales no van a ir a registrar su dron, no lo van a hacer. Bueno,
Cuento 50 número 2. El gobierno mexicano reconoce que el crimen organizado usa los drones para sus actividades, pero como siempre, pues pretenden minimizarlo, ¿no? Como que no pasa nada. Bueno, el mayor drama de esto es que, de acuerdo con la propia patrulla fronteriza en Estados Unidos, solo entre 2022 y 2025, lo decía Abel, se detectaron 155,000 operaciones de drones cruzando ilegalmente desde México. ¿Para qué? Para espiar a la patrulla fronteriza o para traficar drogas. Así de simple. Y nuestro gobierno, quién sabe. Bueno, más adelante vamos a analizar con más cuentos 50. Mientras tanto, te invites a que me acompañes. Vamos rápidamente a un corte. No te despegues de Mega Noticias. Seguimos aquí en Expediente CMN. Gracias por continuar en Expedientes a través de toda la cadena Mega Noticias en Ciudad de México, Guadalajara, en Sonora, en muchas partes de este país donde el músculo de Mega Noticias tiene presencia. Y estamos hablando del tema de los drones, de estos dispositivos que pueden ser una gran herramienta tecnológica, pero en algunos casos, ya lo viste, se pueden convertir en el peor enemigo de cualquier persona. Y para poder platicar un poquito más a detalle, le doy la bienvenida, le agradezco por supuesto el tiempo, la disposición, a Alan García, director general de Drone Security. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido a Expedientes. Hola Andrés, mucho gusto, gracias por la invitación y feliz de estar aquí para platicar contigo. No, al contrario, gracias a ti por el tiempo y bueno, pues primero déjame tratar de que podamos explicarle a la audiencia cómo definimos un dron, qué es un dron y para qué sirven. Mira, un dron, los drones fueron utilizados en un principio fueron construidos para ayudar a toda la parte, digamos, como hacer levantamientos topográficos. Entonces, en toda esta parte nos ayudaba, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando hacia el tema de la seguridad. Los delincuentes lo empezaron a utilizar para hacer, digamos, cosas que no deben hacer. Pero en realidad son sistemas aéreos no tripulados, los cuales nos van a ayudar a llegar a lugares difíciles de llegar, a observar cosas desde el aire, hacer mediciones, pero en realidad ese es como su principal fin. Y bueno, también se utilizan para la agricultura, para la dispersión de semillas, por ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación lo usamos mucho para nuestras coberturas periodísticas. Pero yo veo aquí un par de temas que me gustaría que nos platicaras más a detalle. Primero,
es muy fácil comprar un dron, ¿no? Cualquiera puede llegar a cualquier centro comercial, a cualquier tienda y por unos pocos pesos compran drones pequeñitos, pero que vuelan al final del día prácticamente igual. Ese sería el primero, ¿no? ¿Por qué es tan fácil comprar un dron? Y la segunda es, ¿qué tan difícil es operar un dron? Porque también creemos que cualquiera puede pilotarlo, ¿no? Bueno, yo creo que sí es muy fácil adquirir un dron, pero porque su finalidad no nace por hacer daño. O sea, en realidad un dron que tú adquieres en una tienda como un centro comercial es para el juego, se les denomina como drones de uso recreativo, ¿vale? Entonces es por eso que es tan fácil comercializarlos y digamos que la invasión ahora de productos chinos esté en México, pues es así como llegan a estas tiendas y es tan fácil adquirirlos. Ya después viene la mentalidad humana o la mente mala del humano y empieza a decir, oye, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo espío cuando alguien sale de vacaciones? ¿Qué pasa si yo veo en esa casa qué tipo de coches tienen y a qué hora salen? Entonces se empiezan a utilizar para vigilancia. En realidad, nosotros ahora hacemos la parte de contrainteligencia, es decir, oye, ¿quién me está viendo? ¿Por qué me están viendo? Entonces, ese es el problema. Y el problema, como mencionábamos en un programa igual de tu cadena, es que no hay un registro, ¿no? No hay un registro de quién es el dueño de ese dron. O sea, es decir, como tú decías, hay drones que, por ejemplo, los agricultores los utilizan para fertilizar. Hace 6 años se quiso proponer una ley para meter a la cárcel a todas aquellas personas que soltaran sustancias químicas desde un dron. Y dijeron, oye, ¿y los agricultores que fertilizan los vas a meter a todos a la cárcel? Entonces es un tema bien complicado que no se ha puesto de acuerdo la ley ni donde se debaten las leyes para poder castigar en realidad a las personas que sí lo utilizan para este tipo de fines. Ahora, digo, la Universidad Autónoma de Chapingo presentó hacia finales de 2025 un dron precisamente diseñado específico para labores agropecuarias. Es un gran proyecto, pero viene esta otra parte. ¿Qué hace el Estado mexicano? ¿Qué hace el gobierno mexicano? Primero, para incentivar este desarrollo tecnológico, que haya capacitación, que haya centros donde se puedan diseñar drones en nuestro país para este tipo de usos positivos. Pues mira, ahora la FAC lo está impulsando y y al mismo tiempo lo está tratando de regular. Hay una campaña de concientización, por ejemplo, donde se les invita a todas las personas, si entran a la página de la FAC, donde tú puedes hacer un registro de que estás viendo drones y que ellos van y localizan a las personas que los están volando. El gobierno también está implementando dinero en proyectos donde existe el desarrollo de este tipo de drones, pero en realidad vamos muy atrasados. Es decir, China lleva la ventaja, pero por 100 años. O sea, nunca vamos a ser capaces de alcanzar la tecnología que ahora hacen los chinos. Entonces, al final del día, sí es un tema donde el gobierno va muy atrasado, pero bueno, se está empezando a trabajar en eso. Es como ahora con el tema del vehículo eléctrico, que en México van a ser el primero, y bueno, y China ya produce pues, casi todos sus drones, sus coches eléctricos, ¿no? Pero sí vamos muy atrasados. No, bueno, China es el principal vendedor de autos eléctricos en el mundo y evidentemente la diferencia es muy grande. Pero Sí, es correcto. aquí este tema que yo te preguntaba hace un momento, ¿no? O sea, ¿cómo aprender a pilotar un dron? ¿Hay academias? ¿Cómo registrarme yo como piloto para tratar de tener un poquito de esa ruta pues legal en el uso de este dispositivo? Sí, mira, hay algunas escuelas, hay dos tipos de gente que lo puede operar. Hay operadores de dron y pilotos de dron. ¿Cuál es la diferencia? Que uno puede volar drones mayores a 2 kilos y el otro no puede volar drones mayores a 2 kilos. El problema para ser piloto de dron, tú debes de pasar un examen médico que es para piloto aviador. Entonces, mucha gente, examen médico de piloto aviador no lo pasa, ya sea por sobrepeso, por hipertensión, por diabetes, por muchas cosas que sufrimos los mexicanos. Eso no permite al mexicano promedio tener esa licencia. ¿Y qué pasa? Tú tomar un curso para piloto de dron vale 50,000 pesos aproximadamente. Si el dron te vale 10,000, pues jamás vas a tomar un curso que vale 50,000. Entonces, digamos que eso es lo que se está buscando regular, que al final del día sí existan operadores de dron bajo una norma de S3, por así decir, de la Ley Federal del Trabajo,
o alguna cuestión donde se regule a los operadores, que sí tiene que ser menor a 2 kilos el dron. Hay algunas escuelas, no son muchas, como te comento, por el tema del examen médico, pero hay mucha gente, por ejemplo, como un servidor, que hace los estudios en México y presenta el examen en Estados Unidos. Y es mucho más fácil ser piloto de dron en Estados Unidos por la FAA, que es la que regula la FAC, que aquí en México. Sí, claro, muchas de las regulaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil van en concordancia con lo que hace el organismo similar en Estados Unidos, pero que más son normas internacionales, ¿no? Si hay algo más regulado en este planeta es la aviación. Pero entonces nos vamos a esta parte. Si no hay un registro de personas que pilotan drones, de personas que pueden operar un dron, no hay registro de compra-venta de los dispositivos, pues entonces, ¿cómo garantizar que no se utilicen pues para actividades criminales? No, es muy lógico. Mira, el Estado mexicano tiene un registro en 2024 de 655 drones. En Estados Unidos solamente en la frontera reportaron 170,000, nada más de que ellos están viendo. ¿Pero por qué? Porque la gente no conoce qué tiene que hacer cuando ve un dron, ¿no? No sabe si tú vas a Paseo de la Reforma un domingo, hay gente volando drones, grabando el ángel. Eso no está permitido. Y todo eso se debe de capacitar a la gente para que ellos registren sus drones, porque un dron es como un coche, debe tener una matrícula. Esa matrícula te la da la FAC por medio del anexo K, donde tú mandas los documentos de tu dron, el número de serie, y ellos te mandan un folio. Ese folio debe venir pegado al dron y es la forma de identificarlo. Pero como no hay una conciencia, ni el gobierno le dice a las tiendas departamentales, oye, tienes que registrar, tienes que pedir el INE, tienes que pedir el acta de nacimiento para yo saber, en caso de un daño, de un ataque, que se puede utilizar. Por ejemplo, todas las personas que vuelan drones menores a 2 kilogramos deben de tener un seguro de protección contra terceros. Nadie lo tiene. De responsabilidad civil, ¿no? Porque pueden causarle daño a alguien. Exactamente, y nadie lo tiene. Si tú le preguntas a cualquier persona que está volando un dron, oye, ¿tu seguro? Ni siquiera lo saben, porque eso viene en la norma y nadie estudia la norma. Y entonces hay una norma donde tú te tienes que basar para tener ese manejo de drones. Y la gente no lo conoce, la policía no lo conoce. Nosotros hemos dado pláticas en el ejército porque a ellos les han bajado drones la FAC por no tener el seguro de protección civil. Al propio gobierno, fíjate qué al cosa tan propio divertida. ejército. Bueno, Entonces, y aparte hay otro tema, Alan, que tiene que ver también cómo el Estado mexicano usa los drones también para sus labores de espionaje y de presión hacia la sociedad, por ejemplo, para andar hostigando en las movilizaciones sociales, para andar espiando a los periodistas, que digan que no, bueno, pues que solamente ellos se van a creer esa mentira. Pero entonces creo que estamos todavía muy en pañales en el uso de esta tecnología que de verdad deberíamos de verla como una gran herramienta y no como un enemigo a vencer. No, en realidad es una gran herramienta. O sea, yo creo que los drones pueden facilitar muchísimos trabajos de entrega, de levantamientos topográficos, de seguridad, de clima, por ejemplo, para incendios forestales, rescate de personas, pero necesitamos capacitar a la gente y necesitamos que conozcan la ley. No pueden andar por la calle haciendo lo que quieran, no pueden agarrar un dron y yo al dron de 10,000 pesos ponerle 200 gramos de C4 e irlo a explotar contra una casa, ¿no? Solamente porque la persona me cae mal o porque estoy en guerra, porque estoy en un grupo delictivo. En realidad estamos yo creo, en un tiempo indicado para ponernos estrictos en esta parte y poder de esta tecnología. Pues, mi querido Alan García, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias, pero regálame unos minutitos más para una última batería de preguntas, si te parece. Perfecto, aquí te esperamos. Esta sección, Alan, se llama De Bote Pronto y es muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea, una breve frase para que tú me la puedas resumir en una palabra, quizás dos. Es como jugar al diccionario invertido. ¿Te late? Perfecto. Sale, vale. Vamos a la pregunta número 1. ¿Cómo defines, Alan, en una palabra el uso de los drones en México?
Mal usados. Mal usados. Perfecto. Vamos a la número 2. Dícese de la existencia de normas para regular y controlar el uso de drones. Desconocidas. Desconocidas. Vamos a la número 3. Evolución en el uso de la tecnología en México. Atrasados. Atrasados, me gusta eso. Vamos a la número 4. Estrategia oficial de fomentar el uso y desarrollo de las tecnologías. Obligatorio. Obligatorio. Mi querido Alan, muchísimas gracias por platicar con la audiencia de Mega Noticias, en particular con el público de Expedientes. Yo espero que sea la primera de muchas conversaciones. Aquí estamos para lo que ustedes requieran y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Mientras tanto, yo te invito a que te quedes aquí en Expedientes. Vamos rápidamente a un corte y seguimos aquí en Mega Noticias. Bueno, ya hablamos de este tema de los drones, su uso positivo, el que debiéramos tener, y esta parte negativa. Pero hay otro tema que tiene que ver con la tecnología, con lo cotidiano, y es la infraestructura, ¿no? Tenemos televisiones, tenemos sistemas de cable, tenemos energía eléctrica, tenemos agua potable, pero muchas veces la delincuencia también empieza a robarse material de infraestructura, como por ejemplo el cable eléctrico, se roban los medidores de agua, se roban los medidores de luz. Es un delito que no se mide eficientemente y eso hace que la impunidad sea elevada. Solamente para que te des una idea, en 10 años solamente se han presentado 10,000 denuncias por robo de infraestructura y esto hace que precisamente la seguridad pues no está en las prioridades del gobierno. Todo el día siguiente yo me quería bañar y nomás no había agua. Yo dije, pues bueno, se supone que nosotros tenemos el tinaco y todo. Resulta que volteo para arriba y ya no tenía nada de tubería de cobre. Toda la tubería nos la robaron. Historias como estas se repiten en todo el territorio nacional, pero no todas llegan a una denuncia ni obtienen justicia. El robo de infraestructura es un delito que lo mismo afecta a los gobiernos que a empresas privadas y a las comunidades. Se manifiesta como el robo de cable eléctrico, de medidores de agua y de luz, así como de tapas de acero de registros, cosas que terminan en el mercado negro difícil de cuantificar.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década se han denunciado 10.110 robos de cables, tubos y otros objetos de infraestructura urbana. Destacan los casos reportados entre 2021 y 2022, los años posteriores a la pandemia por COVID-19, ya que representan 37% del total de incidentes denunciados en los últimos 10 años. Los estados de Puebla, Jalisco y Quintana Roo concentran 3 de cada 5 denuncias, aunque llama la atención que de 2015 a 2025, estados como Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa no reportaron un solo caso de este tipo de robos, 0 casos en 10 años. Estas cifras no incluyen los robos a empresas privadas ni domicilios particulares que se reportan simplemente como robos y la estadística nacional no los presenta de manera desagregada, convirtiéndolos en parte de la cifra negra. Nos robaron la tubería del gas, que era del tanque estacionario, la tubería del agua, y ahí fue donde alguien nos dio el tip de colocar tubería de PVC, pero del verde, y ponerla abajo, poner la tubería de esa y echarle encima a la casa una capa de cemento. Otra modalidad es el robo de cable de fibra óptica que afecta a empresas privadas proveedoras de servicios de telefonía, televisión por cable e internet. Como en el caso de los robos a casas y domicilios, no hay cifras oficiales sobre carpetas de investigación iniciadas por el robo de fibra óptica, pues las fiscalías lo catalogan como robo dentro del catálogo de delitos patrimoniales. En Ciudad de México, entre 2023 y 2024, solo se reportaron 18 remisiones de personas ante el Ministerio Público por este delito y que fueron detenidas infraganti, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mega Noticias, Andrés Solís. Oye, amigos, que este robo de tapas de alcantarilla pues es un problema nacional y este es un ejemplo, de Hermosillo allá en Sonora. Por irle sacando la vuelta a las aguas negras, yo pensé, estaba tentando un charquito chiquito acá y yo me hice para acá, pues, ¿me entiendes? Y me fui para abajo por el hoyo, pues. Este sillón en media calle en la colonia México al sur de Ciudad Obregón no era para descansar. Los vecinos decidieron ponerlo por el colapso de una alcantarilla pluvial. En octubre del 2015, bomberos rescataron a una estudiante al caer en una alcantarilla abierta en la colonia 1 de Mayo. En 2015, un menor fue rescatado al quedar atorado también en una alcantarilla en la misma colonia. Un montón de vehículos que son dañados porque pasan por una coladera abierta y se rompe la llanta y hasta el vehículo se descompone. En Cajeme, solamente durante el 2023 se recibieron 304 reportes de alcantarillas abiertas ante Lomapaz. De estos se atendieron 281 casos. El colocar las nuevas tapaderas al organismo le cuesta alrededor de 10,000 pesos. En agosto del 2022, un hombre fue detenido cuando robaba una alcantarilla en la comisaría de Pueblo Yaqui. Que es probable que sean algunos de los negocios que compran fierro viejo. En Sonora se tiene una iniciativa de ley que contemple la modificación en la que se incluyan los delitos de robo de tapadera y se incrementen las sanciones a los delincuentes y así evitar sean liberados con facilidad. Se trata de la modificación al artículo 258 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Esto servirá para facilitar la acción penal en los casos de sustracción referente al equipamiento inmobiliario urbano. Además, modificar el artículo 308 del Código Penal para que los servidores públicos que cometan robos tengan una sanción 50% mayor. En Cajeme, para evitar el robo, comenzaron a instalar tapas de drenaje de otro material. Claro sabotaje a lo que es la red de alcantarillado del municipio de Cajeme. Solamente en la calle Sufragio se robaron 11 tapaderas. Esto pone en riesgo a los automovilistas que por ahí circulan, siendo una de las avenidas más transitadas, al igual que la calle Jalisco. En estas dos avenidas se contempla la instalación de 100 tapaderas nuevas, así lo revela un documento de transparencia. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo el cartón de la semana. Y el de esta semana es el del monero Rictus, caricaturista monero, colaborador del diario El Financiero. Y por supuesto, como siempre, me da mucho gusto recibir aquí en Expedientes a Rictus. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz inicio de año. ¿Qué tal, Andrés? Igualmente, feliz año a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Oye, platícanos de este cartón que está buenísimo. Pues ahí está, ¿no? Ese concepto tan a veces medio abstracto de la soberanía y del maciosare, ¿no? Que ahora ya se utiliza como para definir al extraño enemigo que puede ser
cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser el extraño enemigo, pero curioso porque en este programa estábamos viendo cómo el gobierno de Estados Unidos se ha quejado de la intrusión de drones procedentes de México, cosa que es real, que son los que operan en los grupos del crimen organizado, pero ante estas invasiones que ellos hacen, pues mejor no dicen nada, ¿no? Pues no, pero como dice la presidenta, pues de este lado tenemos nuestro himno nacional y pues más nos vale que nos lo vayamos aprendiendo porque he dicho que entonándolo es como nos vamos a defender. No, bueno, como si fuera el detente de aquel que ya sabes que ya ni vale la pena mencionarlo. Pero, a ver, tú como monero, ¿cómo explicarle en un cartón como este que justamente los riesgos del uso de ciertas tecnologías para ciertas actividades, ¿no? Pues sí, esa es, ojalá, digamos, la intención, el propósito de cada cartón, ¿no? El darles una lección a los políticos en cualquier sentido, ilustrarlo de alguna manera y aterrizarlo de forma que pueda ser más entendible, ¿no? Pero en el caso de los políticos, híjole, sí es muy difícil que lo entiendan incluso así con monitos. Bueno, pues es que a veces los monos, pues lo hemos platicado varias veces tú y yo aquí, son una herramienta didáctica para las infancias. Entonces sí, pues los políticos, pues de repente, pues sí, ¿no? O sea, si una niña lo puede entender, pues, pues ¿qué pasa? Ojalá fuera así en el caso también de nuestros políticos, pero creo que es un poquito más complicado, ¿no? Se necesitarían elementos más didácticos todavía, creo que los cartones, los dibujos. Afortunadamente para la mayoría del público, pues sí, los cartones resultan didácticos y de alguna manera fáciles de entender, porque al final el cartón lo que hace es conectar con el público y decir aquello que de alguna manera mucha gente piensa, ¿no? Pero dicho pues con dibujos, con una ilustración. Yo sé que ahí en el periódico El Financiero, donde colaboras desde hace ya muchos años, nunca has tenido, pues, por lo menos que yo sepa, un tema de censura. Pero de repente, este tipo de cartones, que además son muy, muy ilustrativos de la política pública en este país, pueden generar pues, cierto reclamo de alguienes que le reclamen al periódico y el periódico diga, oye, hablaron de tal lado para reclamar el cartón. ¿Ha pasado? Mira, sin duda el que yo tenga libertad, como de la que he disfrutado en el periódico para el que colaboro hasta ahora, pues no es nada más mérito mío, es mérito también de los editores, de mis directores y del periódico, que creo que al final pues coincidimos en que la caricatura pues es también un ejercicio periodístico. Así que lo ejerzo yo pues como tal y lo tomo con la seriedad que debe ser. O sea, el humor, lo hemos platicado, es una cosa muy seria. Así que, pues bueno, no podemos cometer locuras y como lo hemos comentado antes, o sea, hay reglas incluso para los cartones, ¿no? Y como un género periodístico, el cartón editorial es un género periodístico, entonces tiene que cumplir con esas reglas, ser profesional. Eh, no he tenido, te digo, ningún tema de censura, afortunadamente, pero no es nada más mérito mío, es mérito también del periódico, aunque claro, el cartonista, el caricaturista debe ser atrevido, debe desafiar las reglas de vez en cuando, de manera que, pues bueno, la caricatura se mantenga como lo más libre de todo, ¿no? La caricatura tiene que ser así, muy, muy, muy libre y preferentemente, yo diría que idealmente, tiene que ser independiente. Total y absolutamente, porque vamos a ver, el periodismo en sí, pues tiene que ser incómodo, ¿no? Porque periodista que no es incómodo se vuelve vocero. Pero esta parte de los moneros no solamente tienen que ser incómodos, sino también tienen que tener esa parte de ser irreverentes, ¿no? Hacia la autoridad, pues para poder jugar con el humor y toda esta parte. Yo sigo creyendo, te lo he dicho a ti, amigo, que el cartón político me parece el género periodístico más difícil, porque hay que resumir en un cartón, en unos cuantos monos, pues toda una idea, toda una reflexión editorial, que en casos como estos del uso de los drones para temas de seguridad nacional, pues es burlarse un poquito de la autoridad en esta parte, ¿no? Como este cartón que estamos aquí viendo. Lo dices muy bien, Andrés. Así como lo defines es exactamente. De hecho, pues bueno, hacemos lo mismo que los columnistas, ¿no? Los analistas políticos.
Nada más que nosotros jugamos con elementos un poquito más complicados, como es el humor, que esa es nuestra virtud, ¿no? La mayor virtud de un cartón editorial y de un caricaturista yo creo que debe ser el humor. Pero al mismo tiempo se vuelve el elemento de más riesgo, es como jugar con pólvora. Sí, no, bueno, jugar con la pólvora con una mano y el fuego en la otra, ¿no? Pero viene la otra parte muy complicada, que es la parte creativa, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a un dibujo así? ¿Cuánto tiempo te tardas en pensarlo? Si la imagen te llega a la cabeza o empiezas a tirar el trazo. ¿Qué pasa en casos como este, no? Yo creo que, pues, para ser caricaturista se nace. O sea, tienes que sentir esa necesidad así imperiosa de decir lo que que mucha gente piensa o lo que tú piensas individualmente a través de un dibujo. Eso tiene que ser así el resorte principal. De ahí es de donde proviene eso que llamas tú como creatividad, ¿no? A mí, en el caso muy personal mío, y perdón que hable de mí, pero pues es algo así como como el hambre, ¿no? De todos los días, es igual así la necesidad de dibujar y de decir cosas a través del dibujo. Es una vocación, sin duda. Igual que ¿qué te digo a ti? Pues igual que el del periodismo. Se siente de esa misma manera, ¿no? Sí, no, bueno, pues tenemos una misión importante con la sociedad, que eso no se nos olvide. O sea, quienes hacemos periodismo trabajamos para las personas que requieren de esta información, que analizamos, que revisamos, que documentamos, que verificamos. A mí no me importa si la pieza le gustó o no a la presidenta o a alguien de su gobierno. El chiste es que le sirva a las personas, ¿no? Y este programa intenta hacer esto. Y como siempre, pues por supuesto, por eso invitamos a artistas como tú, como otros moneros, como tus colegas de gremio, pues para que abonen a esta comprensión de estos fenómenos que a veces podemos explicar con un gran reportaje. Pero mi querido Rictus, como siempre, es un placer recibirte aquí en Expediente CMN. Seguramente seguiremos viéndonos por acá y lo pueden seguir en El Financiero y claro, váyanse al Museo de Antropología. Amigo, ahí tienes un changarrito. Muy bien, sí, así es, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, Rictus, y nosotros vámonos a los cuentos 50. Cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, estos son los cuentos 50. Vámonos al número 3. El gobierno federal reconoce que el uso de drones en diferentes tipos y tamaños se ha vuelto una amenaza permanente para las fuerzas de seguridad. Sí, ya lo vimos. ¿Pero qué crees? Que hasta ahora no sabemos cuál es la estrategia para combatir este riesgo. Solo en Michoacán se han decomisado 1,400 drones, solo entre 2020 y 2024, y los segundos lugares son Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. En 2024, mira nada más, la Sedena reconoció 1,600 ataques con explosivos en contra de las fuerzas de seguridad y con el uso de drones de ese tamaño. Bueno, vamos a los cuentos 50, número 4. Ya vimos que el gobierno no tiene ni siquiera idea de esta estrategia, ni cuántos drones hay, ni qué hacer para enfrentar el riesgo criminal de los drones. Bueno, pues tampoco sabemos cuánto dinero están invirtiendo para el desarrollo científico, para el buen uso de los drones, para seguridad, para vigilancia, pero también para la agricultura, para la protección civil, para la búsqueda de personas, para acompañar movilizaciones de migrantes, en fin. Todavía hay muchos usos de la tecnología que van a seguir desarrollándose en el mundo y nosotros estamos muy lejos de esto. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Expedientes, pero no nos vamos sin antes una breve reflexión. Los drones son tecnología, son herramientas, nos tienen que servir. La tecnología es para el bien de la humanidad, no para la parte negativa. Y lo que no hemos hecho como país es tener un control de estas tecnologías, que haya evolución, que haya inversión en el desarrollo de nuevos talentos, de capacidades, de nuevas tecnologías, para que los drones sean realmente una gran herramienta para el desarrollo de nuestro país. ¿Quiénes lo han hecho? Pues los criminales. Tristemente, los criminales sí lo están haciendo y nosotros no. Hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes CMN. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio donde, recuerda, hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Muchísimas gracias a Roberto Gómez por estar al frente de esta emisión, de todo este equipo de producción, al staff del Estudio C. Yo soy Andrés Solís, pero te invito a que no te despegues de esta pantalla. Quédate porque todavía tenemos mucha más programación aquí en Mega Noticias. Hasta la próxima.